Amén. Bendito Padre, amado Rey, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre por ahora y por la eternidad, Señor. Es en el precioso nombre de tu amado Hijo unigénito, de nuestro querido Salvador, nuestro Creador, nuestro sustentador. Él es nuestro gran amigo y sustituto, pero también Él es nuestro hermano mayor. Es en el nombre dulce de Jesús que nos acercamos al trono de la gracia, Señor, suplicando que nos escuches y que concedas las peticiones de nuestro corazón. Lo que más anhelamos, Señor, y suplicamos es tu presencia en medio nuestro, especialmente la presencia de tu Espíritu Santo, de modo que al abrir tu palabra podamos escuchar tu voz, que la voz del ser humano pueda ser vedada completamente, que nadie escuche la voz humana, Señor, sino que escuchemos tu voz a través de tu palabra, y que al terminar este estudio podamos estar más fuertes, pero también más seguros y más firmes en lo que hemos creído. Regálanos un feliz y bendecido sábado a nosotros y a todos tus hijos alrededor del mundo, Señor. Te lo rogamos no por mérito alguno en nosotros, sino por los méritos eternos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermano, hoy tenemos un estudio súper interesante, un bendecido sábado para todos. Señor les bendiga ricamente. Me da mucha alegría que podamos compartir esta hora de estudios. Hay una declaración muy interesante que va de acuerdo completamente con la Biblia. Sé que aquellos que estudien diligentemente las Escrituras serán capaces, tendrán la habilidad de poder atravesar el tiempo de angustia, el tiempo difícil que le espera al pueblo de Dios. Amados hermanos, ustedes y yo, todos nosotros tenemos que entender que nadie podrá alcanzar la salvación viviendo en ignorancia. Hay algunos que viven en ignorancia porque nunca han conocido la verdad. Hay otros que se han conformado con la mitad o con una pequeña porción de la verdad hasta que sus ídolos no sean tocados. Pero hay otros también que, teniendo la oportunidad de conocer lo que es la verdad, prefieren simplemente no escucharlo, pensando que de esa manera podrán evitar el juicio de Dios y decirle a Dios: mira, es que yo no sabía. Ustedes saben muy bien que la palabra de Dios dice que Dios no puede ser burlado. Entonces, ¿qué significa esto, mis amados hermanos? Que cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de recibir, de escuchar la verdad y le damos la espalda a la verdad, el Señor nos va a juzgar a cada uno como si hubiéramos conocido toda la verdad y no quisimos obedecerle. Entonces, lo mejor y más sabio que debemos hacer es prestar queda atención a la palabra que estamos estudiando. Lo dijimos al principio y lo voy a repetir ahora. Lo que estamos estudiando es el mensaje más importante de toda la Biblia. Tanto así que si nosotros no logramos obedecer, entender y obedecer lo que dice esto, lo más posible es que nosotros no alcancemos la vida eterna. Hace un par de días que estudiamos el Evangelio eterno. ¿Y qué es el Evangelio eterno? Amados hermanos, en pocas palabras, el Evangelio eterno, y según lo que estudiamos en la Biblia, son las buenas nuevas de la salvación que el Señor Jesucristo vino a traernos. ¿Por qué se le llama Evangelio eterno? Recordemos que en la Biblia estudiamos que hay varios
casos, varias historias bíblicas donde se utiliza la palabra eterno. Ahora, eso tuvo un inicio, pero también tuvo un final. Entonces, el Evangelio eterno abarca desde la caída del hombre hasta su redención a la vida eterna. Tenemos que prestar atención a esto, porque Dios espera mucho más de nosotros, de lo que nosotros a veces nos imaginamos. Vamos a abrir la presentación. Ok. Vamos a comenzar la grabación entonces. Recording in progress. Buenas noches, bendecido sábado para todos. El Señor les bendiga ricamente a todos. Vamos a tener un estudio súper interesante y el estudio de hoy se titula, es una parte del mensaje de los tres ángeles que se titula Dadle Gloria. ¿Qué significa eso de darle gloria a Dios? Todo esto vamos a responderlo con la Biblia. Créanmelo, que como hemos estudiado en las noches anteriores, hoy por igual vamos a estudiar mucho en extenso la Biblia para poder responder ¿qué es esto de darle gloria a Dios? Así es que, sin más preámbulos, pasamos a nuestra presentación de esta noche para entonces comenzar. Ok, vamos a ver acá. Sí. ¿Se ve mi pantalla ahí? Sí, se ve, pastor. Muy bien, muchas gracias. Ustedes son muy amables. Listo, mis amados hermanos. Entonces, comenzamos con la pregunta, como dijimos, ¿cómo podemos nosotros darle gloria a Dios? ¿Será que nosotros tenemos gloria de manera inherente para darle gloria a Dios? Porque si le damos gloria, pues, ¿será que nosotros tenemos esa gloria? ¿Qué es la doxa? La doxa de Dios. Ustedes saben que en los programas de la iglesia, cuando va a comenzar el estudio principal, o lo que se le llama el culto, o el culto divino se le llama también, si usted mira en el boletín que usualmente se imprime, tiene un título o subtítulo que dice doxología. ¿Okay? La palabra doxología viene del griego doxa, que quiere decir adoración. ¿Okay? Entonces, vamos a ver todo esto en desarrollo en la Biblia. ¿Qué significa el darle gloria a Dios? ¿Y cómo podemos nosotros, atención a esto, vamos a ver cómo podemos nosotros reflejar la gloria de Dios? ¿Y qué nos dice la Biblia? Ya hemos dado lectura a los versículos de Apocalipsis 14, 6 y 7. Esta noche, por la gracia del Señor, vamos a concentrarnos en la expresión darle gloria. A ver qué nos dice la palabra del Señor en cuanto a eso. ¿Tenemos nosotros gloria alguna para darle a Dios? ¿Qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Cómo podemos darle gloria a Dios cuando en realidad nosotros no tenemos ninguna gloria que ofrecer? ¿Qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios, literalmente hablando, es como un fuego abrasador
esa gloria que podemos contemplar. ¿Okay? Dice la Biblia en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto quiere decir, mis amados hermanos, que el pecado nos arranca, nos quita esa gloria. Vamos a ver en la Biblia qué es la gloria de Dios. Ahora, en el primer estudio que tuvimos acerca de este mensaje, estuvimos hablando de esa vestimenta, ese vestido de luz que tenían Adán y Eva, nuestros primeros padres. Pero cuando ellos pecaron, ¿qué pasó? ¿Cómo dice la Biblia que ellos se vieron en sí? Dice la Biblia que se vieron que estaban desnudos. Entonces, la Biblia repetidas veces utiliza la simbología del vestido o de la desnudez. Puede ser un vestido sucio, hediondo, ¿sí? Puede ser un vestido limpio, puro, de una tela pura y fina. Y dependiendo del vestido que sea, representa el pecado o la santidad. Entonces, como Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, ¿qué quiere decir? Dice, están destituidos de la gloria de Dios, es decir, hemos quedado desnudos ante Dios por el pecado. Porque nadie puede vestirse de esa luz, de esa gloria de Dios, si estamos viviendo en pecado. Éxodo capítulo 24, vamos a ver qué nos dice el versículo 15 al 17. Ahora, esta no es la gloria de la que habla Apocalipsis 14, esta es la gloria física. Y la gloria física de Dios no puede ningún hombre manifestarla ni darla tampoco, ni recibirla. ¿Ok? Esa gloria es únicamente de Dios y de nadie más. Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días. Y al 7º día llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Entonces dice que la presencia de Dios sobre el monte Sinaí era como fuego abrasador. Recordemos, esta es la gloria física, lo que sucede cuando Dios se manifiesta en un lugar y Él hace notar su presencia. Pero esta no es la gloria que nosotros vamos a estudiar esta noche. Deuteronomio 18:18 dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, hablando Dios de Moisés, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Entonces, eso significa que Moisés sería el vocero de Dios para hablar a Israel, de modo tal que la gloria de Dios pudiera verse en su pueblo, así como Dios quiere ver su gloria hoy en usted y en mí. De eso no hay ninguna duda. Seguimos leyendo. Segunda a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18. ¿Qué imagen debemos nosotros reflejar? Dice la palabra de Dios, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Somos transformados de gloria en gloria
gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Atención a esto ahora, mis hermanos. Atención a esto. Esta es la gloria de la que vamos a estudiar esta noche. Y la gloria que ustedes y yo debemos reflejar. Tenemos una pregunta al pie de la pantalla, o en el fondo o la parte inferior de la pantalla. Dice, ¿qué imagen debemos reflejar? La imagen de Dios. Dice acá que nosotros mirando a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios. ¿Qué va a suceder? Que si yo contemplo la gloria de Dios, yo seré transformado y necesariamente voy a reflejar la gloria de Dios. Pero todavía no entendemos qué es la gloria de Dios. Vamos a permitir que la Biblia nos lo explique, para que podamos entender hoy claramente cómo nosotros le damos gloria a Dios. Mire, aclaro algo. Darle gloria a Dios no tiene que ver con una denominación religiosa. No tiene que ver con una iglesia específica o con una manera de pensar. Todo aquel, hombre, mujer, joven, niño, anciano, anciana, que quiera reflejar la gloria de Dios, dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo número 10, tengo otras ovejas en otros rebaños. ¿Y qué voy a hacer? Dice Jesús, a ellas las voy a traer. Y al final habrá un solo rebaño, pero también habrá un solo pastor. Entonces todo aquel que refleje la gloria de Cristo será una ovejita en el redil del Señor Jesucristo. Obviamente, todos los que estén incluidos en ese redil tendrán que ser conocedores y obedientes de la palabra de Dios. Como dijimos al inicio, nadie puede alcanzar la salvación viviendo en la ignorancia voluntaria. Dice Romanos 8:29, porque a los que conoció antes, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces, pregunta, ¿qué imagen debemos nosotros reflejar? Aquí, Romanos 8:29 nos está señalando que debemos reflejar la imagen o la gloria del Hijo de Dios. Y esto es algo repetitivo en la Biblia. Vamos a leer más adelante, no ahora mismo, pero me voy a adelantar y se lo voy a decir de todos modos. Vamos a leer más adelante, donde en un versículo Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Pero en otro versículo, Él mismo dice a los discípulos y a nosotros también, Él dice, ustedes son la luz del mundo. La palabra de Dios le dice al Señor Jesucristo, el sol de justicia. El sol, el astro físico, como se le llama el astro rey de nuestra galaxia, tiene una luz propia. Como Jesús tiene luz propia. Entonces la luna refleja o copia esa luz del sol. Asimismo, la iglesia de Cristo debe reflejar la luz y la gloria del Señor Jesucristo. Entonces vayamos entendiendo, cuando el Señor dice que miramos la gloria del Señor y luego somos transformados de gloria en gloria, es para que ustedes y yo reflejemos la imagen de Cristo. Mis amados hermanos, debemos tener mucho cuidado, porque hay muchas personas, posiblemente con buenas intenciones, pero que el trabajo, el empeño de ellos
tradiciones o la luz de así me dijeron o a mí me enseñaron. No. Nosotros tenemos que empeñarnos en reflejar la gloria de Cristo Jesús y ninguna otra. Porque la Biblia dice todavía, porque en ningún nombre dado a los hombres hay salvación, sino en el nombre de Cristo. Yo espero que esto se entienda, porque esto es de vida o muerte para nosotros. Éxodo 33, versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios. Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Este era Moisés hablando con Dios. Él le pidió a Dios que le mostrara su gloria. Versículo 19. Y Dios respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Atención a esto, mis amados hermanos. Dios le responde a Moisés ante la petición y le dice: bueno, ¿sabes qué? Yo voy a hacer pasar todo mi bien delante de ti. Dice: y proclamaré el nombre de Jehová. Ahora, ¿qué importancia tiene proclamar el nombre de Jehová? Bueno, para avanzar un poquitico más rápido, para no detenerme en leer todo, yo voy a parafrasear lo que dice Apocalipsis capítulo 14 del versículo 1 hasta el 5. El apóstol Juan dice: vi, miré, y sobre el monte de Sión estaban los 144,000 de las 12 tribus de Israel, y tenían en sus frentes el nombre del Padre y del Cordero escrito en sus frentes. Ahora, nosotros entendemos al estudiar la Biblia que tener el nombre del Padre y del Cordero del Señor Jesucristo escrito en la frente es porque ellos contemplaron al Señor Jesús y llegaron a reproducir el carácter de Jesús. Les pongo un ejemplo. Si por ejemplo usted ve a una persona, vamos a suponer un muchacho de 15, 20 años, un muchacho joven, y ve cómo se comporta, de pronto cómo habla, cómo camina, cómo come, cómo se mueve, cómo son sus gestos. Y usted le viene a la mente a alguien que usted conoce. Y usted puede decir: óigame, pero ese muchacho es idéntico al señor Juan Pérez, por dar un nombre cualquiera, ¿sí? Es idéntico a ese muchacho al señor Juan Pérez. Y usted le pregunta y dice: mira, por casualidad usted es familia del señor Juan Pérez. El muchacho le responde: yo soy hijo de Juan Pérez. ¿Y por qué se dio cuenta usted que ese muchacho era familia de Juan Pérez? Porque tenía el ADN, el código genético del Padre. Usted no necesitó ver al Padre para entender que ese muchacho era hijo de él. Nosotros no necesitamos ver al Padre para tener el carácter suyo. Y cuando la Biblia dice, el Señor le dice a Moisés: proclamaré el nombre de Jehová. Pero luego dice Juan en Apocalipsis que los 144,000 tienen el nombre del Padre, de Jehová y del Hijo escrito en la frente. ¿Qué significa? Que tienen el carácter del Padre y el carácter del Hijo. Espero que me estén entendiendo. Si no me entienden, hermanos, anótenlo. Y con muchísimo gusto, con alegría,
yo le explicaría otra vez al final del estudio. Entonces, cuando el Señor le dijo a Moisés, entiendan esto es maravilloso, hermanos. Estudiar la Biblia es lo mejor que uno puede hacer. Cuando Dios le dijo a Moisés, yo proclamaré el nombre de Jehová, en realidad, ¿qué estaba diciéndole Dios a Moisés? Yo voy a explicarte, a proclamar mi carácter para que me conozcas mejor, hermanos. Eso le dijo Dios a Moisés. Hay veces que nosotros leemos la Biblia muy rápido y no nos ponemos a detener, a estudiar quedos lentamente, a saborear, a sacarle la esencia a esos versículos. Pero ahora lo estamos haciendo por la gracia de Cristo. Vamos a ver qué más le dijo Dios a Moisés. Éxodo 34, del 5 al 7. ¿Será que nosotros podemos ver la gloria de Dios hoy? Respóndase esa pregunta usted mismo de manera introspectiva. Respóndasela para usted mismo. La pregunta es, ¿será que nosotros podemos ver la gloria de Dios hoy? 10 de julio 2026. Vamos a ver, la Biblia va a responder esto. Entonces, sigue la conversación de Dios con Moisés. Y dice acá la Biblia, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, hablando de Moisés, proclamando, dice aquí, el nombre de Jehová. Pero ya ustedes saben lo que significa proclamar el nombre de Jehová. Versículo 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable o al malvado, que visita la maldad o la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Me llama la atención algo muy interesante acá. Y es el hecho que podríamos decir, sin temor a equivocarme, por lo menos al 80% de los hermanos, de las personas a nivel mundial, a nivel general, se les ha enseñado que Dios es amor. Y es cierto, Dios es amor. Pero lo que a la gente no se le enseña es que Dios es fuego consumidor. Recuerdo que le estaban haciendo una entrevista a un famosísimo predicador de la prosperidad llamado Joel Austin, aquí en Estados Unidos. Y él tiene su mega iglesia en el estado de Texas. Y a él le preguntaron que por qué él no le hablaba del pecado a la gente, le señalar el pecado. Él decía, no, porque es que la gente ya viene toda golpeada, cansada, frustrada. ¿Para qué volver a recordarle eso si ellos ya saben que pecaron? Hermanos, la Biblia dice que todo aquel que ama a Dios y que ve a su prójimo en pecado, tiene que decirle que está pecando. Nosotros no podemos quedarnos inertes, como si fuéramos un sillón, un mueble, quedarnos ahí como muertos y no decirle al prójimo, al hermano, al amigo, a quien sea, si tenemos la oportunidad, que está pecando. Entonces, Dios dice en su palabra, yo soy amor, yo soy misericordia, yo perdono, pero también dice, nunca tendré por inocente
culpable. Y la maldad de los padres, que los hijos repitan, eso quiere decir la última parte del versículo, la maldad o los pecados de los padres, que los hijos copien o repitan, yo la voy a castigar. Es decir, mis amados hermanos, por un lado de la balanza tenemos el amor de Dios, pero por el otro lado tenemos la ley. Tenemos ley y tenemos amor. Tenemos el perdón, pero tenemos también el castigo para aquellos que no quieran arrepentirse. Entonces, en resumen, ¿qué fue lo que Dios le proclamó a Moisés? Él le dijo, yo proclamaré el nombre de Jehová. Vamos a pasar a la próxima diapositiva para entender entonces qué fue lo que el Señor le dijo a Moisés. Él dijo que era fuerte, que era misericordioso, que era piadoso, que era tardo para la ira, que era grande en misericordia y en verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad. Todo esto le dijo Dios a Moisés, y algo más. Le dijo que Él perdona la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, y que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los nietos también. Amados hermanos, ¿saben ustedes cuando Moisés, cuál fue la petición de Moisés? ¿Se acuerdan ustedes qué fue lo que Moisés le pidió a Dios? Moisés le pidió a Dios, muéstrame tu gloria. ¿Sabían ustedes, amados hermanos, que esa misma petición se la hicieron al Señor Jesús? Lo vamos a leer en un momento, si el tiempo nos da para llegar hasta allá. La misma petición le hicieron al Señor Jesús y es maravilloso, hermanos. Es maravilloso leer la respuesta del Señor Jesús ahora que nosotros conocemos esto. Entonces, si nosotros tuviéramos que detener el estudio bíblico de esta noche aquí en este punto, y yo le preguntara a ustedes, ¿qué es la gloria de Dios? O si yo le preguntara a ustedes, ¿cómo podemos darle gloria a Dios? O si yo le preguntara, ¿cómo podemos reflejar la gloria de Dios? Yo creo que ya la respuesta sería fácil. Número uno, la gloria de Dios es su carácter. Su carácter, mis amados hermanos. ¿Cómo puedo yo reflejar la gloria de Dios o cómo puedo yo darle gloria a Dios? Esa debe ser la preocupación número uno de nosotros, al menos en este estudio. ¿Cómo puedo yo darle gloria a Dios? Bueno, vamos al ejemplo otra vez de ese muchacho. Vamos a ponerle por nombre Lucas. Lucas, usted ve cómo se comporta, cómo habla, sus gestos, que es idéntico a los de su padre. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando usted confirma que Lucas es hijo de Juan Pérez, usted le dice con razón, porque tus movimientos, tu manera de hablar, tus gestos, cómo caminas, cómo comes, cómo te comportas, son idénticas estas características a las de tu padre. Es decir, que Lucas está honrando a su padre, reproduciendo su carácter, porque tiene el código genético, tiene el ADN de su padre. Amados hermanos, ¿cómo le damos gloria a Dios? Reproduciendo el carácter de Dios, permitiendo que la palabra more en nosotros, permitiendo que el Espíritu Santo nos haga ese cambio que solamente Dios puede hacer. ¿Cuál es el cambio? El cambio de nuestro código genético. Ya usted y yo no nos vamos a parecer a papá y a mamá. Ahora queremos parecernos al Señor Jesús. Quedarán, obviamente, los rasgos físicos.
características, pero ya no vamos a escuchar la misma música que escuchamos en casa desde niños, porque ahora el Señor Jesús nos va a enseñar a escuchar una música agradable y aceptable en el cielo. Ya no vamos a comer lo que papá y mamá me enseñaron a comer, si eso no es saludable, porque ahora el Señor Jesús me enseña a mí a comer para guardar la salud y la vida. Ya no vamos a ir a los lugares que íbamos. No vamos a ver programas en la televisión, en la computadora o en el teléfono que antes veíamos. ¿Por qué? Porque yo ya no tengo ese código genético, ya yo no tengo el ADN. Ahora tengo el ADN del cielo y ahora yo puedo reflejar la gloria de Cristo y también puedo darle gloria a Dios reproduciendo su carácter. Le ruego al Señor que esto sea entendido por todos, porque como dijimos al inicio, mis amados hermanos, esto es una cuestión de vida eterna o de muerte eterna. La gloria de Dios se ve en su creación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver lo que nos dice la Biblia. Salmos 19 y el versículo número 1. ¿Qué dice Salmos 19:1? Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo podemos nosotros decir o confirmar que los cielos cuentan la gloria de Dios? Hermanos, los cielos me dicen a mí que Dios es perfecto. Los cielos me dicen a mí que Dios es un Dios de orden. Les voy a poner un ejemplo. Los que han viajado en avión, yo no me canso de hacerlo. Me lo hago cada vez que viajo en avión. Los que han viajado en avión, ¿alguna vez se han fijado en las nubes que están flotando en el aire? ¿En algún momento se han puesto ustedes a pensar qué sostiene a esas nubes? Yo les invito a que ustedes busquen en el internet de la manera que ustedes quieran. ¿Cuánto pesa? ¿Cuántas toneladas pesa una nube cargada de agua? Una sola nube cargada de agua. ¿Cuánto pesa? Ahora, imagínense ustedes, vamos a suponer, no sé si ustedes saben cuántas libras contiene una tonelada. Una tonelada contiene 2.000 libras. ¿Ok? Una tonelada contiene 2.000 libras. Vamos a suponer que una sola nube contenga 100 toneladas de agua. Estamos hablando, hermanos, de 200.000 libras. O casi, para que me entiendan otras personas, unos 100.000 kilos. Y esas nubes no tienen ni un solo hilo que las sostenga. Hermanos, ¿quién sostiene esas nubes? El poder de Dios. Nosotros no podemos meditar en la creación del Señor y no terminamos ni hoy ni mañana. Porque dice David, los cielos cuentan la gloria de Dios. Amados hermanos, ¿cómo se relaciona eso con nosotros? ¿Cómo? ¿Será que nosotros podemos también contar la gloria de Dios? Claro que sí, hermanos. Cuando nosotros manifestamos un carácter santo, un carácter puro, un carácter alejado del pecado, obviamente estamos contando también, reflejando la gloria de Dios. Vamos a ver qué más nos dice la palabra del Señor. La gloria de Dios también se ve
en la obra de la redención. Oh, la obra de la redención es un tema profundo y largo. Vamos a ver un par de versículos solamente. Salmo 79 y versículo 9. Nuestra salvación. El Señor hizo provisión para nuestra salvación en la eternidad. Lucifer pensó que tenía a Dios entre la espada y la pared. Y cuando él hizo que nuestros primeros padres cayeran en pecado, él pensó, ahora tengo a Dios atrapado, lo tengo aquí en una mano. Porque él dijo que si Adán y Eva pecaban, ellos morirían. Si él les quita la vida, entonces él va a aparecer como un autoritario o como un tirano, que hay que obedecerle por miedo. Pero si él los perdona, también tiene que perdonarme a mí, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces Lucifer pensó que había acorralado al Señor, pero pobrecito, a él se le olvidó un pequeñito detalle, un pequeño detalle se le olvidó a Lucifer. A él se le olvidó que él es una creación y que Dios es el creador y que nunca podría él sorprender al Señor. Entonces, mis amados hermanos, nuestra salvación es también una manifestación de la gloria de Dios. Dice Salmo 79, versículo 9, ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre, y líbranos, y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Amados hermanos, David está diciendo aquí, líbranos y ayúdanos, y perdónanos por amor de tu nombre, y por la gloria de tu nombre. ¿Acaso cuando Dios proclamó su nombre a Moisés, no le dijo que él perdonaba la rebelión? Que él era grande en misericordia y en verdad y tardo para la ira. Pues aquí David le está pidiendo a Dios de manera implícita o indirecta, Señor, cumple conmigo la promesa que le hiciste a Moisés, que tú perdonas la rebelión, perdonas el pecado, que tú eres un Dios de misericordia, tardo en condenar y en castigar, pero eres grande y abundante en misericordia. David sabía muy bien lo que Dios le había dicho a Moisés y ahora él, con corazón contrito, le pide al Señor, Señor, Padre, cumple tu promesa y perdóname. David necesitó muchas veces del perdón de Dios, así como también nosotros. Yo recuerdo, mis amados hermanos, quizás no le he dicho esto nunca a ustedes, pero parte de mi testimonio es que yo, siendo un jovencito, me salí de la iglesia. Me salí de la iglesia, ya me aburría la iglesia, ya me llamaba más la atención los amigos, salir con mis amigos, escuchar música con ellos, ir a los bailes. Y me salí de la iglesia aproximadamente cuando tenía unos 15 años de edad. Pues obviamente, ese fue el camino que cogí. Y las fiestas y trabajando, yo trabajaba cualquier día de la semana, a mí no me importaba cuál era el día de Dios. Trabajaba sábado, trabajaba cualquier día. Entonces, en todos esos años, en todos los pecados que yo cometí, el Señor nunca me dio a mí un golpe, ni tampoco me dio una bofetada para quitarme algo de la mano que fuera pecaminoso. El Señor manifiesta su gloria, manifiesta su carácter. ¿Cómo lo hace? Él me mandó a mí al Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venía a hablar conmigo, ¿saben ustedes, hermanos, qué hacía el Espíritu Santo?
que Él venía a hablar conmigo cuando yo estaba en medio de mi pecado. Yo tenía alcohol en el club nocturno y todo esto, y ahí venía con la música ensordecedora en ese ambiente de pecado, de maldad, donde reinan y gobiernan los demonios. Ahí venía el Espíritu Santo a hablar conmigo. Pero yo, como un ladrón, como un criminal, a mí me estaban atrapando con las manos en la masa. Me estaban atrapando en medio de mi pecado y yo no podía negarme. Pero ¿qué hizo el Espíritu Santo? Me habló y me convenció. No me obligó. Dios nunca me obligó a abandonar el pecado. ¿Qué hizo el Señor? Me ayudó a entender que mi pecado le ofendía y que lo que yo hacía era pecado. Y yo tuve que tomar una decisión y abandonar lugares, comidas, bebidas, música, todo eso, hermanos, me tocó dejarlo. ¿Por qué? Porque Dios manifestó su carácter, Él proclamó su nombre y Él me dijo, mira, acércate a mí, que yo soy grande y abundante en misericordia. Pero tienes que arrepentirte, porque no te tendré a ti por inocente, sabiendo que tú eres culpable. ¿Y qué me tocó a mí decir? En el año 1994, me tocó decir a mí, Señor, reconozco que soy un pecador, y lo único que merezco es la muerte. ¿Será que hay remedio para mí? ¿Y qué dijo el Señor? Yo me río, hermanos, mire, yo me emociono con esto. El Señor me respondió a mí, claro que hay remedio, hay bálsamo en Galaad. Hermanos, no importa el pecado que hayamos cometido o que estemos cometiendo en este mismo momento. Hay personas que tienen una mente corrupta que van de pecado en pecado en pecado. Yo puedo esconderme de mi esposa. Yo tengo 1000 oportunidades para esconderme de ella y hacer cualquier cosa que ella ni cuenta se dé. Pero la pregunta es, ¿cómo logro yo esconderme de Dios? No importa cuánto corra, cuánto me esconda, siempre el Señor me va a alcanzar. Y peor todavía, dice la Biblia, tu pecado te alcanzará. ¿Cuál es el deber mío? El deber suyo. Simplemente rendirnos. Mire, deje caer los brazos. Deje caer los brazos. Deje de luchar contra Dios. Abandonemos el pecado. Porque el mundo lo único que ofrece es pecado, maldad. El mundo ofrece atracciones, muchas atracciones. Pero ¿saben ustedes, hermanos? El mundo ofrece el desperdicio que tiene. Porque el diablo no puede ser feliz y no puede hacer a nadie feliz. Abandonemos el pecado y vengamos a los pies de Cristo. Y así como el Señor me libró, me sanó, me transformó, así quiere hacerlo con todos nosotros. Hermano, no importa de quién nos estemos escondiendo. Es fácil para mí predicarles. Es fácil para mí hablarles y leerles la Biblia. Pero hermanos, ¿cómo puedo yo burlarme de Dios? ¿Cómo? ¿Cómo, hermanos? Hay veces que el Espíritu Santo me convence a mí de pecado. A veces me toca derramar lágrimas. Pero yo no puedo decirle a Dios, tú estás equivocado. Yo soy un hombre bueno. Soy un hombre de familia. Siempre estoy en mi casa o en el trabajo. Hermanos, ¿eso de qué vale? Si Dios le dice a usted, usted tiene pecado, arrepiéntase. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas el corazón. Porque el único que va a perder es usted. El único que pierde aquí soy yo, si trato de justificar el pecado. Cuando Dios proclama su nombre, está proclamando su gloria, su carácter, y es lo que Él quiere que usted y yo
también proclamemos. Y a veces proclamamos esto sin abrir la boca, hermanos. Esa es la hermosura del Evangelio. Salmos 85 y versículo número 9. El Señor proclama y manifiesta su gloria también al salvar a los perdidos. Y eso fue lo mismo que Él le proclamó a Moisés. Dice, ciertamente, cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Pero vamos a decir nosotros ahora, usted, mi hermana, usted, mi hermano, yo aquí, en mi casa donde estoy, con mi familia. Vamos a repetir este versículo de memoria. Vamos a repetir este versículo cambiándole la última parte. Vamos a repetirlo. Dice la palabra de Dios, ciertamente cercana está la salvación de Dios a los que le temen, para que habite su gloria en nuestro hogar. Para que habite su gloria en nuestras vidas, hermanos. Oh, hermanos, cuántos hogares rotos, destruidos, aunque vivan juntos, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios no es tomado en cuenta. Hay personas que simplemente van a la iglesia, pero durante la semana no tienen ningún tipo de conexión con Dios. Son estanques, cisternas rotas, están secos por dentro, porque no ha llovido el agua del Espíritu Santo, no ha llovido en esos corazones. No hay tiempo para comulgar con Dios, no hay tiempo para orar, no hay tiempo para leer la palabra. Y obviamente, ¿cómo llegamos a la iglesia un día a la semana? Llegamos moribundos, arrastrando los pies, porque no sabemos lo que es contemplar, mirar y vivir. Le dejamos todo el trabajo a una predicación semanal, hermanos. Del modo que su gloria se vería en nuestra tierra, así también debe ver el mundo la gloria de Dios en nuestras vidas, hermanos, en nuestras vidas. Éxodo 34 y versículo 29. El rostro de Moisés brilló con la gloria de Dios. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Amados hermanos, le voy a hacer otro planteamiento. A mí me gusta hacer planteamientos, me gusta hacer alegorías y me gusta hacer preguntas. ¿Para qué? Para que meditemos y ver qué tanto estamos captando de todo esto. ¿Ustedes creen que es lo mismo que usted comparta todo el día con su esposo, con su esposa, con sus hijos, sin haber tenido tiempo para hablar con Dios, sin haber rogadole a Dios su presencia, sin haberle suplicado que llene su corazón, sin haber permitido que su palabra penetre nuestro ser, nuestro corazón, cada célula de nuestro cuerpo, cada neurona de nuestra mente, hermanos? No es lo mismo. Usted no sabe qué espíritu está moviendo al resto de su familia. Pero si usted no tiene tiempo para comulgar con Dios y usted tiene un choque con su familia, se armó el problema y se le amargó el día a toda la familia. ¿Por qué? Porque nadie
se conectó con Dios temprano en la mañana. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Habla con Dios. Cada uno de ustedes. Y dígale al Señor. El número 666. ¿Saben ustedes que el Papa a través de los siglos ha tenido un nombre especial que ha usado? Yo tengo documentación. ¿Puede bloquear el micrófono si quiere, pastor? Por favor. Es vicario del Hijo de Dios. La palabra vicario significa uno que ocupa el lugar de, un sustituto. En realidad es el equivalente en latín de la palabra anticristo en griego. La ley dominical es un decreto futuro que impondrá la observancia. Amén. Entonces, hermanos, como les decía, cuando nosotros no tenemos conexión con Dios, luego no nos quejemos, no podemos quejarnos delante de Dios. El Señor Jesucristo dice, si usted me niega delante de los hombres, yo lo voy a negar delante del Padre. Pero diré yo, no, pero si yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia y yo hasta tengo cargos en la iglesia, yo soy un anciano, soy un pastor, yo soy diácono, diaconisa, soy una dorca, doy estudios bíblicos. El Señor le va a seguir preguntando a usted, sí, pero usted, ¿cómo se conecta conmigo? Pero mire, es que yo predico y le doy estudio. No, pero usted, ¿cómo se parece usted a mí? Hermanos, Moisés descendió, cuando terminó de hablar con Dios, descendió del monte y resplandecía. Ahora nosotros no necesitamos resplandecer físicamente. ¿Qué quiere Dios que nosotros hagamos resplandecer? Nuestro carácter, hermanos, nuestro temperamento. Y es posible que mi familia a veces me sea una tentación y pruebe mi carácter. Pero yo no puedo caer en una tentación por no haberme conectado con Dios. Si yo encuentro un tropiezo en mi familia, en mi trabajo, en la escuela, en la calle, hermanos, yo necesito brillar. ¿Por qué? Porque yo he hablado con Dios. Nosotros tenemos que dejar de ser simples iglesieros y aprender a reflejar el carácter de Cristo. Harían sus hijos, sus discípulos. Así es que nosotros no necesitamos simplemente conformarnos con leer esas historias, porque los que se consagran a servir a Dios, por la gracia de Cristo, podrán hacer mayores obras todavía. Esas son palabras de Jesús, no mías. Como Moisés hablaba con Dios, se convirtió en el hombre más manso de la tierra. Entonces, ¿qué va a pasar con usted? ¿Qué debe pasar conmigo? Si nosotros pasamos tiempo con Dios, hermanos,
¿Qué tiene que pasar? Usted no puede ser la misma mujer. Usted no puede ser el mismo hombre de toda la vida. Es obligatorio, como que usted salta hacia un río, hacia el mar, hacia una piscina y se moja. Todo aquel que entra en la presencia de Dios necesita reflejar ese carácter, como le sucedió a Moisés. Dice la Biblia en Números 12:3, y aquel varón Moisés era ¿qué? Muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Pregunta, ¿le daba Moisés gloria a Dios? Claro que sí. ¿Reflejaba Moisés la gloria de Dios? Claro que sí. ¿Tenía Moisés un carácter parecido al de Dios? Claro que sí. De hecho, Moisés era como una copia pequeñita del Señor Jesús. ¿Okay? ¿Qué significa la palabra manso? Cuando leemos en la Biblia que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Esto lo saqué del diccionario mundial. El diccionario mundial dice aquí, la palabra manso significa que no se irrita fácilmente. Es apacible, paciente, tolerante, afable, dócil, sumiso, cortés, compasivo, humilde, misericordioso. Y dice el diccionario, hermanos, la gracia divina del dominio propio ante la crítica maliciosa. Pregunta, ¿soportó Moisés la crítica maliciosa por 40 años en el desierto? ¿Ustedes se saben la historia de memoria? Yo no necesito responder esa pregunta, ustedes la saben. Entonces, amados hermanos, si Moisés pudo, todos nosotros también podemos igual. Reflejar la gloria de Dios y darle gloria a Dios. Ahora sí nosotros entendemos, amados hermanos, ahora sí entendemos, cuando Apocalipsis dice, vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno, para proclamarlo a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. Pregunta, ahora que entendemos esto, ¿podremos ir al cielo sin darle gloria a Dios? Nunca, jamás, hermanos. Porque aquellos que no reflejen el carácter de Cristo, que es su gloria, nunca podrán entrar por las puertas de perla de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Y aquí les regalo un dato muy triste. Para mí es un dato desgraciado realmente. La gran mayoría de los que se llaman predicadores o pastores de la verdad presente le predican a los hermanos información, información, información y más información. Pero pregúntese, ¿cuándo fue la última vez que usted escuchó a un pastor de verdad presente hablarle a usted del carácter de Dios y que sin esa gloria reflejada en nosotros como se reflejó en Moisés, ninguno, repito, ninguno de nosotros iremos al cielo? Ninguno. Moisés no nació siendo manso, hermanos. Moisés nació como ustedes y como yo, con un ADN de pecado, con tendencias al pecado. Y lo que le rodeaba a él en el palacio del faraón de Egipto era pecado. La sensualidad, la borrachera, el desenfreno, el despilfarro, la glotonería, el abuso de poder. Eso era lo que rodeaba a Moisés. Moisés no fue un angelito bajado del cielo con un carácter perfecto. Vamos a ver qué dice la Biblia. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos.
Entonces miró a todas partes. Viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Interesante. Y ahora les voy a explicar por qué yo resalté estas palabras en este versículo de la Biblia. Número 1 dice que Moisés observó. ¿Pero por qué él observó? Porque ya en su mente él tenía una idea. Luego dice que él se aseguró, miró por todas partes, porque él ya pensó lo que iba a hacer. Luego dice que él se aseguró que no venía nadie. Es decir, él le dio seguimiento, él incubó la idea de lo que ya tenía en mente. Él alimentó esa idea. ¿Y cuál fue el próximo paso? Cuando él fortaleció la idea en su mente, dice la Biblia, mató al egipcio. ¿Y qué hizo Moisés? Oró y le pidió a Dios que lo perdonara y se arrepintió. No, hermanos, mató al egipcio y lo próximo que hizo fue esconder el cuerpo debajo de la arena. Pregunta, ¿será que Moisés se parece a alguno de nosotros? ¿Por qué pregunto esto? Porque Moisés pecó, mató al egipcio y escondió el cadáver en la arena. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de esconder el pecado debajo de la arena? ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado de acallar la conciencia? Y realmente no es la conciencia. Nosotros como seres humanos le llamamos la voz de la conciencia. No, eso no es la voz de la conciencia. Es el Espíritu Santo que le está diciendo a usted, usted pecó, arrepiéntase antes que sea demasiado tarde y no meta el pecado debajo de la arena. No hay arena en el desierto suficiente para esconder ningún pecado de la presencia de Dios, hermanos. Moisés pensó que su pecado estaba tapadito y que nadie se había dado cuenta. Hermanos, unas horas pasaron y otro hebreo, hermano de Moisés, le dijo, ¿y a ti quién te ha puesto por juez entre nosotros? ¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio también? Hermanos, ¿qué hizo Moisés? Ahora sí fue a su casa y se arrepintió. Señor, perdóname. Él oró y se arrepintió. No, hermanos, ¿qué hizo Moisés? Salió corriendo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos hecho como Moisés? Pecamos, número 1, escondemos el pecado, pensamos que Dios no se dio cuenta y nosotros salimos corriendo. Eso hice yo, hermanos, por 12 años fuera de la iglesia. 12 años acallando la voz del Espíritu Santo. 12 años maltratando mi mente y mi cuerpo. 12 años dándole disgustos y amargura a mi pobre vieja, a mi madre. Y hacía igual que Moisés. Metía el pecado debajo de la arena y salía corriendo, como si yo no hubiera hecho nada. Hermanos, ¿quién nos enseñó a huir del pecado? Pero para esconderlo, no para arrepentirme de él. Satanás es que nos ha enseñado a nosotros a que podemos pecar y meter el pecado debajo de la arena. Amados hermanos, nadie, absolutamente nadie, puede esconder el pecado de Dios. Y lo único que nosotros podemos hacer es arrepentirnos. El Señor dice en su misericordia por cada uno de nosotros, hijo mío, usted
Recording in progress. Me sentía como una llaga podrida. Y me veía, ¿saben ustedes, hermanos, que esto no es imaginario? Esto no me lo estoy inventando yo. Yo literalmente me veía como si yo fuera una llaga podrida, echando pus y pus y pus y pus y materia y materia y materia, hermanos. Así me sentía yo delante de la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me convenció de pecado. Nosotros tenemos que dejar de esconder el pecado debajo de la arena. Nadie puede esconderse de Dios, hermanos. Y el Señor dice hoy, nos dice a todos nosotros, si hoy escuchas su voz, no endurezcas el corazón. Eso es un llamado de amor, pero también es una advertencia. ¿Saben por qué? Porque el Señor dice en su palabra también que no para siempre nos va a tolerar, que no para siempre guardará el enojo. Y cuando Él se levante de su trono, de su asiento de juicio, lo va a hacer para castigar la tierra. El Señor nos dice a cada uno de nosotros, he aquí yo pongo delante de ti el bien y la vida, el mal y la muerte. Por favor, escoge el bien para que vivas. ¿Qué vamos a escoger nosotros, hermanos? ¿Vamos a escoger el desperdicio, la basura que da el mundo? ¿O vamos a escoger hoy reflejar la gloria de Dios, reproducir el carácter de Cristo, para que su palabra nos limpie y nos transforme y podamos ser una copia de Cristo caminando en la tierra, hermanos? Y que la gente sepa que hemos estado con Él, que hemos comido de Él y que queremos ser como Él. Pero también que la gente sepa que usted y yo vamos a trabajar para que otros conozcan a Cristo y puedan hacer de Jesús su Salvador personal. Que el Señor les bendiga ricamente y que nuestros nombres puedan hoy, esta noche, 10 de julio de 2026, ser escritos con sangre en el libro de la vida del Cordero. Amén. Dios les bendiga. Amén, hermano. Que Dios me lo bendiga. Recording stopped. Amén. Amén. ¿Hay una pregunta? ¿Algún comentario? Bendiciones, pastor. Amén. Gracias al Señor. ¿Hay alguna pregunta, hermano? ¿Algo que no hayan entendido? ¿O comentario por igual? Parece que no hay comentario, o es que están tímidos. Bueno, si no hay ningún comentario ni ninguna pregunta, pues entonces, ¿qué les parece si oramos y terminamos? Pastor, buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, una vez que haya, por ejemplo, ¿no?, un pecado que haya sido confesado, pero se volvió a caer, o sea, haya sido confesado, se apartó, pero un tiempo, por la debilidad, lo digo, bueno, porque lo he visto mucho, ¿verdad? Pero no entiendo esta parte. Si ese pecado ha sido confesado, ha sido perdonado, pero se volvió a caer después de un tiempo, como que es volver a notar el mismo pecado, o... Bueno, le respondo, hermano. El Señor Jesucristo le preguntó al apóstol Pedro, ¿cuántas veces he de perdonar a mi hermano? Dice, el apóstol Pedro respondió que hasta 7 veces. El Señor Jesús dijo, hasta 70 veces 7. ¿Ok? 70 veces 7. Ahora, si usted multiplica 70 por 7, le da 490. No me voy a meter muy profundo para no meterme en otro tema. Le da 490. 490 es el conteo que podemos llegar nosotros. Ahora, vamos a ver el ejemplo de David. Cuando David
fue llevado al palacio de Saúl después que él venció a Goliat, David cometió innumerables pecados. Fue polígamo, fue una persona belicosa, que de cualquier cosa era a derramar sangre, ¿ok? Entonces, por los pecados de David, Dios le dijo a él: yo te perdono, pero la espada no se apartará de tu casa. Tanto así que sus propios hijos trataron de matarlo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Aún así, habiéndose pasado casi toda la vida, literalmente, hermana, literalmente David se pasó casi toda la vida pecando. Pero ¿qué pasaba con David? Que cuando David se arrepentía, Dios decía: este es un hombre con un corazón parecido al mío. ¿Por qué? Porque David comprendía la pecaminosidad del pecado. Entonces, si yo caigo en un pecado que caí ayer, vuelvo a caer hoy, y mi arrepentimiento es genuino, sincero, de corazón ante Dios, el Señor me va a perdonar hoy como me perdonó ayer. Obviamente existe un peligro. Esto no significa que la gracia de Dios es algo barato, que podemos coger y dejar cada vez que queramos. No. Porque si realmente yo tengo un arrepentimiento genuino, yo tengo que buscar con la ayuda de Dios la manera de no volver a pecar, de no exponerme al pecado. ¿Por qué? Porque llegará el momento en que el Señor dirá: se acabaron las oportunidades y ya no hay más perdón. Entonces tenemos las dos vertientes. Si tengo un arrepentimiento genuino, Dios me va a perdonar como si yo nunca hubiera pecado antes. Él me perdona y me restaura. Pero si yo sigo jugando con el pecado y exponiéndome sin necesidad al pecado, entonces lamentablemente yo voy a contristar al Espíritu Santo y se acabarán las oportunidades de arrepentimiento y ya no habrá más. ¿Sí respondí la pregunta? Sí, pastor. Amén, amén. Amén. Tengo otra. Hay una doctrina que yo escuché dentro de la iglesia, ¿verdad? Que no vamos a dejar de pecar hasta que Cristo venga y nos transforme. Hasta donde yo he entendido, no es así. Porque cuando Cristo se levante se ponga las ropas de juez, ¿verdad? Entonces ahí habremos quedado nosotros y ya ¿cómo se le dice? Ya nuestro destino está decidido, ¿no? Sí, claro. Por si quedó algún pecado notado y no fue perdonado, ¿verdad? Sí. Yo desde hace mucho he tenido la duda. Bueno, los pecados serán borrados antes del cierre del tiempo de gracia para los adventistas o de manera general. Eso va igual para todos los seres humanos. La diferencia es en que nosotros tenemos el conocimiento de la verdad, tenemos el conocimiento de la Biblia, y la palabra de Dios dice: a quien más se le da, más se le demandará. Entonces, ¿qué pasa? La gracia primero cierra para los que conocen la verdad, para nosotros. Termina la oportunidad, mientras que todavía sigue abierta para los de afuera que no conocen la verdad. Entonces nosotros tenemos la ventaja de la verdad, pero tenemos la desventaja del tiempo. ¿Por qué? Porque si nosotros no hacemos obras conforme a la voluntad de Dios, obras que honren al Señor, el tiempo se va a cortar mucho más rápido para nosotros. Entonces, aquellos que le predican a las personas que no necesitamos ser perfectos, que nunca dejaremos de pecar, ¿qué pasa? Eso es algo igualito a lo que predican en las iglesias evangélicas, que se llama el rapto secreto. ¿Sabe por qué? Porque el rapto secreto también enseña que si usted no se fue en el rapto, le va a quedar todavía una segunda oportunidad para salvarse, lo que significa que en el rapto usted no necesita obedecer a Dios. Haga todo lo que usted quiera, robe, mate, haga todo lo que usted quiera, y luego arrepiéntase
y sálvese por la vista. Es decir, que la Biblia sale siendo una mentira si lo vamos a comparar con lo que enseña la teoría del rapto, que le ofrece a la gente una segunda oportunidad. La Biblia dice que nos salvamos de dos maneras. Número uno, por fe, y número dos, por gracia. Bueno, número uno, ¿quién me regala a mí la fe? ¿Será que la fe es mía? No, la fe me la da Dios. ¿Quién me salva por gracia? ¿Me salvo yo? No, me salva Dios. Es decir, todo es por fe. Y cuando yo le digo a la gente, usted nunca podrá dejar de pecar. Es decir, siga pecando que Dios te entiende. Es como las personas en el mundo que dicen, bueno, pero Dios entiende, yo soy hombre. Tengo que mirar a la mujer de una manera lasciva o deseando a otra mujer que no sea la esposa mía. Es decir, Dios me entiende tanto, Él sabe que yo soy hombre, que no lo puedo evitar. Es exactamente el mismo engaño del diablo. Cuando nos dice a nosotros, usted no puede dejar de pecar, no puede ser perfecto. Cuando Cristo venga, entonces lo hará perfecto. Eso es un engaño de Satanás. La Biblia dice, sed perfectos, pero aquí, ahora, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No dice ser perfectos cuando vayas al cielo. ¿Cuál es el chiste? Entonces tenemos que aprender lo que dice la Biblia, no lo que digo yo ni lo que dice ningún otro fulano. Lamentablemente no tenemos aquí, en la salvación no existe un examen de selección múltiple, que puede ser una o puede ser la otra. No, aquí hay una sola respuesta y es la palabra de Dios. No hay más. No hay más. Y la Biblia dice claramente que en la ciudad de Dios no entrará ninguna cosa inmunda. Lo dice Apocalipsis capítulo 22. En la ciudad de Dios no entrará ninguna cosa inmunda. Y si usted se pone a mirar la lista que da, todas esas condiciones de los seres humanos son transgresiones de la ley. Ahí dice ladrón, ahí dice el fornicario, ahí dice el afeminado o el homosexual, dice no entrarán. Entonces, si yo tengo un pecado en mi vida, ¿qué me hace sentir o pensar que yo podré entrar cuando la Biblia dice que no podré? Entonces, si yo le creo al predicador o al pastor que me dice a mí que yo no podré nunca ser perfecto, que con pecado podré ir al cielo, estoy diciendo que la Biblia me está mintiendo. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchos hermanos, lamentablemente, que han creído esa falacia. ¿Alguna otra pregunta? Comentario. Entonces, cuando el Señor se levante, ya el que es santo va a seguir siendo santo, ¿verdad? Sí, señora. Ahí ya tenemos que reflejar la gloria de Dios, el carácter, ya debe de haber sido. Desde ahora. Desde ahora, desde sí. ahora. Ajá, desde ahora, ¿verdad? Claro. Porque no vamos a saber cuánto el Señor, ¿verdad?, se levante y se ponga las ropas de juez, ¿verdad? Claro. Porque no vamos a saber prácticamente. Nosotros tenemos que seguirnos santificando, ¿verdad?, en el Señor y reflejar su gloria. Okay. Muy Cada bien. día, claro que sí. Sí, hermano. Muy bien, gracias, pastor. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, comentario? No le dé pena. Estamos aquí para responder, si el Señor lo permite. ¿Alguien más? Parece que no hay más preguntas. Espero que se haya entendido todo. Y siendo así, pues entonces vamos a terminar con una oración, si les parece. Claro, claro que sí. Bien, pastor, muchísimas gracias. Bendiciones. Vamos a orar. Bondadoso Padre, te damos gracias por tu gran misericordia. Asimismo, como tú lo proclamaste ante Moisés, hasta el día de hoy, Señor, tú sigues siendo el mismo Dios de misericordia, grande y abundante misericordia y en verdad, tardo para la ira,
Y te agradecemos, Señor, por ser tardo para la ira, porque de lo contrario todos hubiéramos sido consumidos. Te rogamos que tu Espíritu Santo grave lo que hemos estudiado esta noche, Señor, y nos ayude a esforzarnos cada día, ya sea que vayamos o no a la iglesia, que leamos o no la Biblia. El pasado ya no lo podemos cambiar. Ayúdanos, Señor, a partir de esta noche a tomar decisiones para la eternidad, decisiones que estén de acuerdo a tu voluntad y que nos pongan en un estrecho compañerismo, en una estrecha amistad contigo, y podamos ser personas distintas a partir de hoy, Señor. Que podamos darte gloria al manifestar tu carácter y que el mundo pueda ver esa gloria y que todo sea, obviamente, Señor, para la gloria de tu nombre. Regálanos tu compañía, tu protección, que por tu gracia podamos cada uno tener un descanso restaurador. Te lo agradecemos de antemano por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.